Para la mayoría de ustedes, hablo a los estudiantes, la morfología es una materia con X contenido y es parte de una carrera amplia y generosa que es el diseño. Para nosotros la morfología está de alguna manera por afuera del diseño. El diseño está contenido dentro de la morfología. O sea, por la morfología nosotros podemos saltar muy fácilmente al arte, podemos saltar a la ciencia, podemos saltar a la biología, podemos saltar a la música, y ese tipo de conexiones en diseño son importantes. O sea, trascender a partir de la posibilidad de hacer formas la propia disciplina del diseño. Si yo digo, la palabra casa es un sustantivo, ahí estoy usando el lenguaje que es el castellano, pero lo estoy usando para reflexionar sobre el castellano. Es decir, estoy usando el lenguaje para reflexionar sobre el lugar que tiene la palabra en ese lenguaje. Eso es un metalenguaje. Lo meta quiere decir lo que está por sobre. Entonces, un metaobjeto, ¿qué va a ser? En este caso, o sea, están reflexionando sobre el objeto elegido, ¿sí? Primero hicieron una acumulación en torno a un objeto, hasta ahora hicieron esto, acumularon en torno a un objeto, ¿sí? ¿Por qué es importante la acumulación? Porque en realidad buscaron el campo sémico en donde ese objeto se mueve. ¿Para qué? Para establecer ahora lo que van a hacer, que es un sistema de piezas. El metaobjeto no va a ser otro objeto que reflexione sobre el objeto elegido, sino un sistema que reflexione sobre ese objeto que han elegido. Paleta, estructura, disposición, superposiciones,
no sé, hay mucho para analizar. Cómo está la grilla, cómo se acumulan, cuáles son los objetos. Me gustaría que, digamos, eso es algo que a la primera mañana nosotros nos juntamos, miramos y empezamos a seleccionar a ver qué es lo que nos empieza a llamar la atención y por qué. Y eso es algo que ustedes tienen que empezar a estar empapados de eso, ¿no? Empezar a seleccionar. Lo que yo elegí fue una reveladora fotográfica que cumple como función revelar los negativos en blanco y negro, y me disparó todo un universo en el cual utilicé la luz oscura, la luz roja que se utiliza en el cuarto del revelado, las fotografías de la época en la que surgió la reveladora, y todo eso me disparó a este universo de el granulado y lo analógico uso para mi composición. Cronológicamente me parecía interesante remitirse a la época en la que hubo tantos cambios, en una época en la que había mucha revolución en la gente salía a protestar mucho también, entonces me pareció interesante las fotos que capturaba que sean de esa época. En el caso de los veteranos, en realidad a mí me interesaba mucho tratar de lograr que sean vistos por los espectadores desde un lugar que se diferencie de la imagen que habitualmente daban y dan los medios masivos, que es en general bastante lineal, poco conflictiva y muy previsible. A mí lo que me interesaba era acercarme a ellos desde el costado más humano, que aparezca esa mirada me parecía importante, ¿no? Las miradas profundas, mezclas de tristeza, desolación y orgullo que tienen muchos de los retratados de mi serie, yo estoy seguro que no hubieran sido posibles si yo los hubiera fotografiado en otro contexto. La relación de nuestra sociedad con los excombatientes siempre fue muy, al menos desde mi punto de vista, como compleja, ¿no? Por un lado, desde el vamos, había como un sentimiento de respeto y de valoración, pero a la vez el empresario o la empresa que tenía que contratar a alguien, en el momento de contratar a un veterano lo pensaba dos veces, ¿no? Complejos o visiones que priorizaban en todo caso este tipo de posiciones. Y también de alguna manera el hacer pagar, ¿no? El hacer pagar la derrota. Pero bueno, es sabido por todos que una vez que regresaron los conscriptos, estuvieron un tiempo acuartelados antes de llegar a sus casas para de alguna manera reponerse algunos que no llegaban físicamente bien y también para ser de alguna manera convencidos de qué es lo que tenían que hablar y qué es lo que no tenían que hablar, ¿no? La pregunta fundamental para todos, vayan pensando
por qué eligen el objeto que eligen. O sea, me interesa mucho que me digan por qué. En este trabajo hay una relación, si se quiere, de afecto, ¿no? Con este objeto, de por qué ustedes están eligiendo. No es algo que nosotros imponemos, sino que es algo que ustedes dicen, bueno, esto me interesa porque, en general es porque, bueno, mi papá es ingeniero, mi papá es electricista, mi papá no sé qué, mi hermano, mi abuelo, o sea, siempre hay una historia detrás. Me interesa porque eso va a jugar un rol importante en este objeto. Es cómo ustedes lo van a tomar, se van a hacer de ese objeto. ¿Qué me dice ese objeto? ¿De qué habla? Atrás del metaobjeto hay una historia y un relato atrás del metaobjeto. Eso los va a guiar. A mí me tocó ciencias exactas, entonces, bueno, cuando empecé a buscar materiales y cosas para traer, intuitivamente agarré muchas cosas que eran de mi viejo, que es arquitecto, y nada, elementos de medición o de trazado de líneas, cosas así, que era lo que se me venía a la mente cuando pensaba en exactas. Y bueno, me fui por este lado, en realidad sin quererlo, no tenía ningún concepto pensado, pero empecé a laburar porque cuando quería desarrollar un concepto realmente no se me ocurría nada. Cuando llegué a la clase me di cuenta que tenía como algo espacial, y después por el lado de gráfica empecé a buscar, bueno, por el lado de la tipografía y cosas así, me di cuenta que tenía como si fuese de los 60 o algo así. Entonces por eso elegí Apolo 11, por todo esto espacial que podía como combinar el lado de la luna y cosas más orgánicas con toda tecnología que por ahí eran más exactas. Me parece súper interesante. Creo que todavía tenés que darle una vuelta al concepto para tratar de decir bien qué. O sea, cómo me parece súper potente como idea. Todavía siento que está como el detalle, el no está pero no está. Como que hay algo ahí que todavía se está formando y está bueno que en algún momento termines de redondear esa idea. Porque digo, bueno, no muestro como la fotografía en sí, sino muestro el resto, como la grilla, la nota que estuvo ahí, o sea, partiendo de una nota, de una noticia, de esto, bueno, trabajo con todo el resto. O sea, como que hablo de la cámara de fotos sin hablar de cámara de fotos. Para mí lo que todavía tenés que terminar de dar de vuelta es por qué vas a mostrar eso. O sea, ¿qué querés contar con eso? Yo empecé a estudiar antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Y bueno, mientras cursábamos, en la facultad está muy cerca del museo, ¿no es cierto? Y dentro del museo sabíamos que había más de 10.000 restos humanos de la mal llamada campaña del desierto. Y en algunas de las materias teníamos que identificar los distintos huesos. Y había cráneos, había esqueletos armados. Nosotros con nuestros compañeros nos preguntábamos siempre a quién pertenecían esos restos, ¿no? ¿Quiénes eran las personas? ¿Cuál era su historia? Y los antropólogos nos decían que eran NN o que eran no docentes, donados a la ciencia, pero nosotros sabíamos que no, que algo estaba mal, tenían numeritos en los huesos, algún número. Había una craneoteca de más de 3.000 cráneos humanos, había pedazos de piel, fetos en formol, cerebros en formol, orejas con cueros cabelludos, una cosa tremenda y en pésimos estados de conservación. Así que bueno, nuestra tarea fundante fue identificar
y apoyar los pedidos de restitución a las comunidades, ¿no? Durante la campaña del desierto tomaban prisioneros a distintos grupos, ¿no? Distintos pueblos. Para nosotros es un nombre que está bastante erróneo porque toda la Patagonia estaba poblada, ¿no? Había pueblos tehuelche, mapuche, en el sur también en Tierra del Fuego estaban los Selknam, los Alacaluf, y muchos eran llevados a la isla Martín García, esclavizados, para hacer el adoquinado de Buenos Aires. También los llevaban a distintos ingenios azucareros, donde también eran esclavizados hasta la muerte. A los niños los regalaban a las familias oligarcas y a las mujeres también o las mataban o las metían, las esclavizaban, ¿no? Hay varios campos de concentración, ¿no? Que funcionan en los campos, en los hacendados. Esta, por ejemplo, es un ingenio azucarero, se llama La Esperanza, en San Pedro, Jujuy, donde también hay una expedición que manda Perito Moreno a retratar a los pueblos, a las distintas personas, pero de un modo muy singular, ¿no es cierto? Los sacan de contexto, los ponen de frente y perfil, al estilo Lombroso, como si fueran criminales, los despojan del hábitat, les ponen una manta blanca atrás, como si fueran, no tuvieran cultura, a muchas mujeres las desnudan. Nosotros después empezamos a investigar y en esa época las postales pornográficas estaban prohibidas, pero los desnudos antropológicos no. Entonces hacían estas fotos para después venderlas, comercializarlas. Entonces las hacen posar. Encontramos un montón que después le ponen como florcitas, las ambientan y prostituta polaca, así. Las mujeres no andaban desnudas, los hombres tampoco. Esta es una práctica para mostrar a la sociedad que eran salvajes, que no tenían cultura. Y bueno, para nosotros es muy importante mostrar estas fotos porque es cómo se fue conformando la Argentina, ¿no? El Estado Nacional. Y entonces, bueno, yo trabajo haciendo fotografía estenopeica dentro de la Exesma. Y bueno, mi trabajo es ese, ¿no? Comparar los dos genocidios, pues están muy relacionados con las mismas prácticas sistemáticas, robo de niños, esclavitud y muertes. Solamente que en el Museo de la Plata están los restos humanos. En la última dictadura los tiraban al río, están desaparecidos. Entonces, bueno, es una gran confluencia, ¿no? de estos dos hechos. Hemos intentado buscar modos nuevos en los que ustedes perciban las cosas. Es decir, sensibilizarlos a tal punto que nada comience a hacer lo mismo que rato antes. Recién ahí podemos comenzar a pensar en organizar. La morfología es muy anterior como saber y como intento de saber al diseño, porque es constitutiva del ser humano. Entonces es importante entender esto porque es como nuestra apuesta al futuro, es como estar trabajando en la estructura de pensamiento y no en la acción práctica cotidiana. Entonces, me parece que es importante para mí plantearles esto como para que por un lado se preocupen pero no se angustien en demasía, porque son los procesos habituales que suceden no solamente cuando estamos diseñando metaobjetos, sino cuando estamos diseñando en general. Ese es el ideal de trabajo, ¿no? Que tengan como mayor conciencia de cómo van apareciendo estos procesos y cómo van apareciendo los metaobjetos.
Hace muchos años me habían invitado a ver el Museo del Holocausto en Israel, en Yad Vashem. Y años después aparecí en Washington, D.C., y que me llevaron también a ver el Museo del Holocausto. En esa oportunidad yo entré como entra uno cuando anda abierto y mirando todo, casi diría con la displicencia de un turista, ¿no? Pero lo primero que me dieron fue un DNI cuando entré. Entré y miré el DNI era de uno de los tantos masacrados en los campos, y lo puse en mi bolsillo, ¿no? Era una mirada directa sobre el dolor y sobre la ausencia, que me acompañó durante toda la recorrida. Y en la mitad de la recorrida me descompuse y tuve que salir. Porque para mí, porque yo era él, digamos, ¿no? No recuerdo bien las fechas, pero creo que para el mismo tiempo, y supongo que no de casualidad, se abrió acá en Buenos Aires la Fundación Memoria del Holocausto, y nos habían llamado con mi compañero César Lerner para que conozcamos un libro de músicas que se habían encontrado en distintos campos de concentración. Y nosotros nos llevamos el libro ese y empecé a mirar unas músicas que la sensación que tenía era que venían vaya a saber de dónde, ¿no? Porque si dijera que es el mensaje en una botella de un náufrago, sería corto. Eran escritos que se habían encontrado debajo de raíces de árboles, hechos rollitos, escritos hechos en chapa o en maderas, con los utensilios que tenían en los campos, o en papel higiénico. Ahí, en el medio del horror, había alguien que en algún momento del día tenía la necesidad de cantar y de dejarlo aparte, ¿no? No solo de cantar lo suyo, o de inventarlo, o de compartirlo con los que estarían allí, sino conmigo, por ejemplo, ¿no? Mucho, mucho, mucho después. Pero lo más fuerte en ese contexto, y del cual prefiero dejar el recuerdo de lo que cada uno tiene cuando piensa en los campos de concentración y todo lo que sabe la humanidad del horror, es que dentro de ese lugar y entre este puñado de canciones que aparecieron, hay unas canciones preciosas y sumamente esperanzadas. Hay unas canciones que nacen de un lugar que pareciera ser, casi diría yo, lo contrario a aquello que uno puede recrear con su imagen interna, ¿no? Canciones en modo mayor, que iluminan de amor y de una mirada prístina sobre lo humano. Algunas marchas animosas que se notan por el punteo de esa escritura, que son marchas, que son vigorosas. Y por supuesto esto contrasta mucho con lo que recordamos de los campos, pero también tengo la impresión de que en ese dolor que hace que las cosas se vayan guardando hacia un mar interno en donde las cosas se confunden, entre ellas el tiempo en el que eso sucedió, y así todo, ¿no? Pero la impresión que tengo de esas canciones es que a mí me revelaron como un enigma del alma humana. Los chicos, los más chiquitos, los niños, son siempre las víctimas más inocentes de todas las víctimas inocentes de las guerras, los genocidios, los hechos genocidas.
son los que no se pueden defender y son los que están siempre en manos de un adulto, de quien depende su vida. Resulta que las familias que atravesaron el Holocausto o parte del Holocausto con sus niños perecieron todas. Era muy difícil salvarse cuando eran un grupo de 3, 4, 5 personas y donde había chicos. Era muy difícil. Los niños, especialmente los niños pequeños, denunciaban su presencia muy rápidamente. Llorando, estornudando, hasta con hipos. Y si había que esconderse, y si había que estar en algún lugar y ser invisibles, la presencia de un niño inmediatamente denunciaba a este grupo de personas que estaba escondido. Entonces había que salvar a los chicos. ¿Y cómo se salva un chico? Escondiéndolo. Escondiéndolo. Y había 2 formas de esconder a los chicos. Una forma era esconderlos físicamente. Hubo familias, conozco familias, que se escondieron todos adentro de un bosque, hicieron un pozo y adentro del bosque vivían todos. Otra forma de esconder a los chicos era un escondite, ¿cómo decir? Un escondite que no era un escondite físico, porque no era que escondían sus cuerpos, que estaban escondidos en algún lugar y que no era visible. No, eran chicos que estaban visibles, pero que debían esconder su identidad. Tenían que cambiar su nombre, tendrían que cambiar su historia, y cuanto más chico era el chico, más fácil era. Entonces, no pocos padres decidieron entregar a sus chicos a determinadas familias y determinados lugares, haciéndolos pasar por nenas. Es decir, les hacían crecer el pelo, les ponían ropa de nena, y de esta manera tenían la ilusión de que su hijo iba a estar más seguro porque nunca iba a ser descubierto que estaba circuncidado. Chicos que tenían que contar otra historia, que están viviendo con una tía, con un primo, que son de otro lugar de donde eran. Que si en su casa se había hablado yiddish, tenían que olvidar que conocían ese idioma, porque eso podía denunciarlos. Con lo cual, todos estos elementos permitían que el chico escondido pudiera seguir escondido en su identidad. Y una de las historias que más se hizo pública y que más se conoce es el trabajo en el gueto de Terezín. Hubo unos movimientos impresionantes en ese gueto. Hubo representaciones teatrales, hubo óperas, conciertos, coros, y fue muy, muy famosa la escuela de arte. Varios pintores se congregaron y armaron esta locura de tener una escuela de arte en el gueto, que cumplía dos funciones. Una, tenía a los chicos entretenidos, porque era una actividad lúdica, expresiva, y el otro objetivo que cumplían las escuelas de arte era, mientras estaban haciendo esto se olvidaban que tenían hambre, y mientras estaban haciendo esto había como una sensación de trascendencia, una sensación de como si el estar pintando o el estar dibujando implicara una promesa de que voy a seguir viviendo. Yo voy a ser eterno a través de este dibujo. Es importante tener en cuenta lo que estuvimos hablando hoy de los objetos, ¿no? O sea, establecer, más allá de esa acumulación que hice, empezar a seleccionar un objeto específico y realizar cuestionamientos a esos objetos de por qué lo elegí, ¿no? Y eso me va a llevar a la elaboración de un concepto. Eso es lo que nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que me interesó de este objeto? ¿Me interesó en sí los componentes que tiene o me interesó el contexto? ¿No? Puede ser algo mucho más pegado al objeto o puede ser algo totalmente separado. Yo me acuerdo de uno, me acuerdo que había un mecano
y la persona trabajó sobre, no me acuerdo muy bien, pero era algo así como el machismo y cómo, obviamente, cuando sos niño, ¿qué te van a dar? La tacita de té, ¿no? Como, ¿qué te regalan cuando sos niña? Otras cosas. Y al hombre, el mecano, lo ingenieril, ¿sí? Es como que directamente los objetos predeterminan, ¿sí? Ciertos recorridos. Bueno, trajimos algo de Montenegro, que es un libro que se llama El origen, ¿sí? Y que relata todo el origen, ¿sí? Del mundo. Y de una manera bastante abstracta, ¿sí? Como se ve acá, podemos ver la naturaleza, podemos ver el día y la noche. Leemos muchas cosas, pero en realidad está armado con figuras geométricas simplemente. Entonces es interesante cómo a partir de ciertos elementos él empieza a contar esta historia, ¿sí? Y cómo empieza a tener sentido, empiezan a haber relaciones entre estas imágenes. ¿Cuáles son? Y por ejemplo, las tramas de fondo, ¿sí? Esas texturas, la geometría. Y la idea de esto, de por qué les mostramos Montenegro, ¿sí? En este contexto, es un poco esto que tienen que hacer ustedes. ¿De dónde saco? ¿De dónde me nutro? ¿Qué es lo que veo? ¿Sí? Para poder generar mi propio lenguaje, para poder apropiármelo. En found footage se lo denomina a ciertas películas que se hacen a partir de películas encontradas, digamos, lo que se llama la apropiación, ¿no? Capaz es un término que viene más de las artes visuales, pero que ciertos artistas que trabajan en cine hacían películas a partir de material ajeno o apropiado, o sí, películas que se encuentran en la calle o que compran en anticuarios o locales de antigüedades, y empiezan a hacer una especie de contextualización de esas imágenes y las montan de tal manera que crean una especie de nuevo sentido por el simple hecho de apropiarse de ese material y cortar el material y bueno, generar una especie de nuevo discurso. O sea, la materia bruta de la película la genero a partir de, sea apropiándome de material, montando fragmentos de películas, sea películas comerciales o películas huérfanas, películas familiares, o pintando o interviniendo material. De películas huérfanas me refiero a películas que, pues suena raro películas huérfanas, pero son películas a las que, digamos, no sabes a quién pertenecen, quedaron huérfanas, no sabes, yo no sé quién filmó ese material, quiénes son esas personas que aparecen en la película, una película sin dueño, sin casa. Fácilmente, ¿no? Fácil de apropiar. Acá en la lata tengo, esto creo que son todos descartes, o más que descartes y pruebas de cosas que fui pintando, sea en 16 milímetros, en Super 8 o en 8 regular. Y compro así como lotes a gente, sean coleccionistas o gente que de repente, no sé, en la casa de la familia encuentra en el sótano o en un mueble, en un armario, encuentra un proyector con una visionadora, con una empalmadora y encuentra un lote de latas de película. Y a veces no saben qué hacer y bueno, y así fui consiguiendo un montón de cosas. Y quise hacer una película a partir de films huérfanos en Super 8, que a lo largo de los años también fui como coleccionando un montón de películas hogareñas en Super 8. Y lo que más me di cuenta que lo que más me llamaba la atención de esas películas era cuando de repente había algo disruptivo, que era un problema técnico, ¿no? del tipo que filmaba. Entonces dije, bueno, voy a hacer una película recopilando todos esos errores y con la idea de que sea como algo más abstracto, ¿no? Que una especie, ¿no? de tributo a estas personas que filmaban de esa manera, ¿no? Pero que de repente terminan en mis manos porque terminan siendo huérfanas, entonces tampoco cuidaron
ese material como para quizá el fin que tenía, ¿no? No falta demasiado para la entrega. Yo no les voy a hablar de vías, digamos, técnicas o cuestiones formales ahora, simplemente de una cuestión más que nada psicológica. Comenzamos trabajando con muchos objetos y para ordenarlos, de alguna manera, lo que hicimos fue un proceso de reducción mental. Decidir, bueno, por algunos, por otros, ordenarlos, o sea, ese tipo de procedimientos. Ese es como un estado de la cabeza, funciona así y es un estado bastante típico en los procesos de diseño. Y en ese proceso lo que hay que hacer después es, generalmente, o se dan dos tipos de instancias. La primera la llamamos como juicio diferido. No sé si hablamos de esto en algún momento. O sea, es decir, nosotros no decidimos nada y simplemente pateamos para adelante. Decidimos, bueno, no tomamos decisiones cerradas, tratamos de abrir el juego. Eso es lo que han hecho hasta ahora. En este momento, cuando empieza a apretar un poco el tiempo y estamos como abandonando el objeto, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, lo contrario. Juicios afirmativos. Los juicios afirmativos son aquellos que cortan un proceso. Dicen, bueno, decidimos por este material, decidimos por este tipo de tamaño, decidimos por tantos tipos de piezas, etc. Entonces, me parece que en este momento estamos como en la mitad del río. Hay una situación como psicológica ambigua, hay muchas posibilidades todavía para hacer, pero tenemos que decidir por alguna y eso de algún modo también nos angustia. Pero bueno, vamos a decidir por eso. Avanzaron muchísimo, o sea, todos, les quiero dar esa palabra de aliento porque es importante en este momento para que ustedes sigan adelante en cuestiones de lenguaje, en cuestiones de materialidad, en cuestiones de sistema de piezas, todo lo que hablamos la clase pasada. Ahora tienen que trabajar todavía más. Hay trabajos que piden a gritos otro color, otro papel, otra disposición, que el tablero se abra, que el tablero sean 4 partes, o sea, ya lo hablamos. Sé que todavía no llegaron ahí, pero tengo que volver a decirlo, digamos, para que ahora que encontraron caminos muy interesantes, todos, no sé, hay miles de posibilidades. Esto es como una investigación general. Ahora es tipo, quiero hablar de 2 puntos, protestas. Pero eso es general, sigue siendo general. Protestas es general. Es como, ¿desde qué lugar? Un relato, es decir, como estoy contando esto a partir de, no sé, voy a hablar de esto del desvanecer, de lo que veo y no veo. Hay algo acá es muy poético esta imagen de que no veo, no la veo toda, no está todo acá. Hay algo que está oculto. Pero ¿desde dónde la vas a tomar? ¿Se entiende? Como hay algo más poético que le falta. El siletazo fue una acción estético-política que 3 artistas plásticos le proponen a las madres de Plaza de Mayo para poder tener una respuesta a una pregunta que se hicieron. ¿Cuánto lugar físico ocuparían 30.000 cuerpos? Los 30.000 desaparecidos. Cuando lo pensaron se dieron cuenta que era imposible llevar esto a la práctica por razones físicas, económicas, etc. Las madres aceptan la propuesta y ellos la llevan a cabo llegando a la plaza el 21 de septiembre con algunos estudiantes de escuelas de arte, con algunas pocas cosas como rollos de papel, unos pinceles, unos rodillos. A medida que avanza el día, la gente va llegando a la plaza y bueno, el movimiento se hace absolutamente masivo y se arma una especie de trabajo comunitario, grupal, muy espontáneo, que pronto supera al método de las plantillas, ya no alcanzan con las plantillas.
Entonces a alguien se le ocurre aquello que fue decisivo para lo que significa hoy el siluetazo, que fue que la gente se acueste y lo contorneamos, dibujamos la silueta. Y después se rellena con diversos medios, rodillos, pinceles, etc. Las madres habían puesto solo como condición que las siluetas no estén acostadas en el piso y tampoco que hubiera consignas, excepto aparición con vida. Este acto fundamentalmente es el fundante de la importancia del siluetazo, porque el hecho de poner el cuerpo en el lugar del que no está, del ausente, ofrecer su propio cuerpo para que momentáneamente reemplace a aquel que no está y hacerlo presencia en ese momento con este gesto, esto es lo que hace que hasta hoy se siga hablando del siluetazo, se siga mencionando cada vez más bibliografía. Tiene que ver con la acción de la gente tomando la plaza, el centro del poder de la Argentina, aún en dictadura, todavía estamos en dictadura. ¿Por qué? Porque estas siluetas vacías, estas siluetas para llenar, se llenan de contenidos actuales. O sea, hoy por hoy las siluetas se usan para tratar temas de gatillo fácil, temas de violencia de género, temas que tienen que ver con la manicomialización de la gente. En fin, las siluetas siguen vivas y las siluetas son algo que de alguna manera se redefine ante cada momento social y político. De hecho, la foto más emblemática de todo esto, que yo llamo siluetas y canas, son dos policías que tienen las siluetas por detrás, que apenas los fotografío, me ven, creo que hice una o dos tomas, me ven y ya desaparece la escena. Con una serie de palabras por detrás de la silueta que son poder, 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 que yo obviamente no vi en el momento de la toma, pero que se han escrito ríos de tinta acerca de eso que aparece por ahí por detrás. Y bueno, esos negativos no las mostré y las tenía escondidas, guardadas para mí. Nunca salieron a la luz hasta que Adam Longoni, que conocía esas dos que mencioné, me pregunta si hay más fotos. Yo le digo que sí, que debe haber. Viene a mi estudio, empiezo a mostrarle y bueno, a partir de ahí que ella me ayuda a descubrir eso que yo tenía de alguna manera reprimido en mi archivo. A partir de ahí, bueno, las fotos se disparan y hoy por hoy circulan por el mundo. O sea, es una obra que me ha superado absolutamente y que gracias a toda una reflexión, además, de por qué esto se había mantenido oculto para mí mismo, hoy incluyo, obviamente, como parte de mi obra. Bueno, mi nombre es Víctor Basterra. He sido obrero gráfico y fotógrafo. He militado en distintas formas de resistencia a un sistema opresor y, por supuesto, he sido absolutamente opositor a la dictadura desde el año 76 en adelante y a toda forma de prepotencia y omnipotencia. En el año 79, en agosto, el 10 de agosto del 79, fui secuestrado junto con la que era mi compañera, Dora Laura Seoane, y mi hija que tenía 2 meses y 10 días, María Eva Basterra Seoane. Conducidos a la ESMA, a la Escuela Mecánica de la Armada, ahí fue torturado mucho tiempo, 2 paros cardíacos, bueno, lesiones en la columna. Yo estuve con capucha, estuve cerca de 2 años. Y yo dormía con capucha. Al principio estuve esposado 3 meses. Estuve cerca de 1 año con grilletes y la capucha. La capucha siempre la llevaba. Era para no mirar nada. Lógicamente, bueno, se la rebuscaba para mirar acostado, para mirar, la ponía así. Además, si estaba muy dura por la sangre, porque cuando te golpean te sale sangre y vos manchás la capucha. Entonces se va endureciendo la capucha. La primera capucha que me pusieron, una cosa espantosa era. Espantosa. Porque tenía sangre, a saber de cuánta gente no la habían lavado nunca. Así que bueno. Y en algún momento
por mi condición de gráfico especializado en valores bancarios, me sacan del lugar que estaba arrumbado ahí, que se llamaba Capucha, que era una especie de depósito de seres humanos en situaciones deplorables. Me sacan de ahí y me dicen, trabajás o te morís. Sucede que ese año, a fines del 79, se había establecido que en la documentación personal de todas las personas que habían en la Argentina, tenía que haber un cambio en la impresión de esos documentos. Y se tenía que incorporar los elementos de seguridad que se hacían en los cheques, por ejemplo. Tinta fluorescente, tinta magnética, bueno. Así que bueno, y yo era especializado en eso. Así que eso de alguna forma me salvó la vida, porque todos los compañeros que estaban compartiendo el cautiverio conmigo fueron desaparecidos. Entonces yo comencé a guardar los rostros de las personas a las que le sacaba foto para hacer la documentación. Entonces yo sacaba la foto del tipo, se lo pegaba al documento, se hacía todo el procedimiento que se hace en un registro de las personas. Así que, generalmente los tipos necesitaban 4 documentos. Cédula de identidad, documento nacional de identidad, registro del conductor y credencial policial. Entonces yo hacía una quinta foto y esa quinta foto la escondía. La escondía en el papel fotosensible, que era el único lugar donde ellos cuando abrían los cajones, todas las gavetas, no inspeccionaban. El papel fotosensible era sagrado. Entonces yo, como estaba en el cuarto oscuro, lo escondí ahí. Y bueno, así fue que se incorpora la fotografía a mi vida, con toda la carga que había en ese momento. Yo no sabía qué iba a hacer con esa foto guardada, escondida, oculta. Cuando comienzo a sacarlas es en fines de junio, fines de julio, agosto del 81. Saco mi primera foto de ahí para probar, porque se había empezado a flexibilizar el control. Entonces lo escondo entre mis partes pudendas y salgo, me revisan así, entonces yo salgo con las fotos. Era una mecánica que había para que la persona no entrara en una melancolía y que además hiciera más efectivo el laburo, porque no solamente contaba la violencia ahí, sino ciertas sutilezas, y para que no la familia tampoco abrigara la idea de hacer alguna denuncia. Ven, acá está su hijo, señora, su esposo, señora, su hermano, señorita. Entonces ahí preservaban, por un lado controlaban a la familia y por otro lado a uno lo mostraban. Y así fue a lo largo del tiempo, acumulando fotos. Después de Malvinas, veo que el sistema que habían armado tan férreamente comienza a resquebrajarse. Entonces yo ahí aprovecho para comenzar a sacar más y mejor las fotos. Sacar con el obturador y sacarlas de ahí adentro. Más después, con el tiempo, ya más canchero, sacar documentación. Por ejemplo, órdenes que quedaban por ahí escondidas, yo las guardaba, las escondía y después las sacaba. Y a lo último, cuando estaban por quemar todo, un día veo una bolsa de negativos, entonces en un descuido de ellos agarro una y miro y me veo a mí mismo, un fotograma mío. Entonces le hice un rollito, donde había todo un montón de fotos de compañeros, un rollito, lo encanuté y agarré otra tirita de prueba. Y eso sirvió después como testimonio irrebatible del estado en que estaban los compañeros, entre ellos yo.
El proceso que me llevó a crear este material fue una desesperada necesidad de expresar todo lo que yo había vivido durante la dictadura junto a mis compañeros generacionales, digamos, y compañeros de militancia, dentro de los cuales hay muchísimas personas desaparecidas y más allá de lo personal, yo creo que el tema de la desaparición de personas en la Argentina fue un daño enorme que se le produjo a la sociedad argentina en su conjunto. Yo empecé el trabajo después de 20 años traumáticos que estuve en silencio. Prácticamente no podía hablar del tema porque a mí me fueron a buscar los militares. Yo sobreviví a un intento de secuestro, me escondí durante 2 años junto con mi ex marido. Estaba embarazada, tuve a mi primer hijo en cautiverio y al segundo hasta los 6 meses de edad. En ese momento tuve que volver a La Plata porque yo estaba muy mal de salud, el estrés y el miedo me había enfermado mucho y tenía riesgo de muerte. Y volví a La Plata y estuve 20 años prácticamente sin poder hablar o hablaba bajito. Esa costumbre que había quedado de la dictadura de que no se podía decir palabra, ni pueblo, ni compañero, ni nada, era todo imposible de nombrar. Era como un delito hablar de esa manera en público, digamos. Entonces, después de 20 años de medio entre que hice terapia, entre que tuve mis hijos, entre que la vida fue de nuevo naciendo, renaciendo, pude empezar a hablar de este tema. Para mí fue como meterme en una noche larga, digamos, donde atravesé este dolor junto con los relatos de los sobrevivientes. Por ejemplo, me acuerdo de la foto de Julio López. A Julio yo lo conocí así, hablando bajito, como yo hablaba cuando no podía hablar. Y hablando bajito y cerrando los ojos. Pero después, con el paso del tiempo, con el juicio, con todo lo que él pudo testimoniar, me di cuenta que todo eso era lo que él lo atormentaba, porque él no quería morirse sin dejar eso, digamos, testimoniado. Entonces él empezó a dibujar para no olvidar porque se estaba poniendo viejo. Entonces la huella era lo que desesperadamente yo tenía que buscar para encontrar algo que uniera pequeños relatos, pequeñas imágenes, pequeños fragmentos de un encadenamiento que se intentó destruir, que se intentó hacer desaparecer para que la gente no pudiera contar lo que le había pasado. Se trató de destruir todo lo que quedaba para que la gente no pudiera recordar y relatar el horror que vivió. O sea, la gente que hoy ve la conclusión, digamos, en parte de este proceso, también tiene que saber que esos 30 años que se atravesaron fueron terribles, fueron dolorosísimos, fueron casi imposibles de transitar. Y yo creo que solo se pudieron transitar por la convicción de las personas que lo protagonizaron, por una convicción indeclinable, férrea, absoluta, sumamente digna, dignísima. Yo suelo decir que esta es una época en la cual todos nos sentimos sitiados. O sea, estamos un poco nerviosos. Estamos sitiados por la presión de la facultad, la presión económica, la presión política, las acciones que hacemos, las cuestiones afectivas, la vida cotidiana. No sé, es una época complicada en ese sentido. Encontrar ese eje, ese sitio propio, ese lugar propio es importante. Entonces esperamos haber contribuido de alguna manera a generar ese proceso. Es muy importante. Si ustedes conciben este concepto de sitio propio, bueno, pueden pensar en dos cosas: en radiar o en itinerar. Radiar quiere decir, desde ese sitio propio, expandirse, teniendo conciencia del lugar. E itinerar es viajar, ir a otro lado, conocer otras cosas, pero siempre con la conciencia plena de poder en cualquier momento retornar al sitio propio. O sea, queremos
que en lo posible ustedes se orienten a sí mismos. Nosotros solamente hemos colaborado en todo caso con eso, pero la idea es que ustedes salgan de morfología 1, morfología 2, con la capacidad para orientarse. Podemos, que es importante, permanecer, eso es una actitud biológica. La mayoría de la gente en este mundo lucha por permanecer solamente. Y la otra es la idea de pertenecer. Y en ese sentido, esta facultad, esta carrera, esta cátedra, cada uno de los docentes, cada uno de ustedes, tiene un sentido de pertenencia. Y lo puede construir, no es algo fijo, se construye. Así que, gracias por ayudar a construirlo. Mi sitio es la posibilidad de todos los sitios concretos y pensados de todos los días de mi vida. Ese es mi sitio. Seguramente cómo se piensan ustedes en su infancia, o cómo se piensan en 10 años, o cómo se piensan de viejos. Mi sitio es el topos primigenio, el lugar primigenio, sitio anterior al espacio, sitio porque es un sitio todo lleno de mí. Soy yo. Entonces, de alguna manera, fíjense que en lo que producen, ustedes son aquello que producen.